Buenos días, mis estimados alumnos y alumnas. Para esta semana nos corresponde hacer una retroalimentación con los contenidos que vimos durante la primera y segunda semana de octubre. Por lo tanto, comenzaremos haciendo un repaso de cada una de las actividades que realizamos durante estas 2 semanas. Bien, vamos a realizar algunos ejemplos para que les pueda quedar más claro. Partiremos con secuencias numéricas ascendentes, es decir, desde un número pequeño hacia un número mayor. Y para eso yo utilizo una suma o una multiplicación. Bien, vamos a hacer un ejemplo de suma y un ejemplo de multiplicación, para que vean la diferencia y cómo lo hacemos para descubrir si sumo o multiplico. En ambos ejemplos usamos desde un número menor a un número mayor. ¿Ya? Usamos aquí el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el segundo ejemplo usamos 5, 10, 20, 40, desde uno pequeño a uno mayor. Comencemos con el del ejemplo de la letra A. Ya. Dice que cuando la diferencia entre dos números consecutivos de esta secuencia, la que tengo aquí, de la letra A, en esta secuencia, ¿qué se llama número consecutivo? En número que va uno al lado del otro. Primer término sería el 1, el segundo término sería el 3. Es siempre el mismo, es decir, es la misma diferencia, y como es ascendente, voy a usar una adición. Por ejemplo, entre el 1 y el 3 hay 2 de diferencia. Entre el 3 y el 5 también hay 2 de diferencia. Y entre el 5 y el 7 también hay 2 de diferencia. ¿Se dan cuenta? Todos los números consecutivos tienen la misma diferencia, 2, 2, 2. Entonces, mi regla de formación va a ser aquí, y como voy en ascenso, mi regla de formación va a ser sumar 2. Y ahora que ya sé mi regla de formación, yo puedo ir sacando el resto de los términos que me faltan en esta secuencia. Ya. Al último término le voy a ir agregando 2, sumando 2. 7 más 2 entonces serían 9. Bueno, a 9 le vuelvo a sumar 2 y me va a quedar 11. A este 11 le vuelvo a sumar 2 y me va a quedar 13. Segundo ejemplo. Como la diferencia entre dos números consecutivos no es siempre la misma,
y sabemos que va en ascenso, ¿verdad? Y no es la misma, ya no voy a poder usar suma, sino que tengo que usar una multiplicación. Veamos. Entre 5, que es el primer término, y 10, hay una diferencia de 5. Entre 10 y 20 hay una diferencia de 10. Y entre 20 y 40 hay una diferencia de 20. ¿Se dan cuenta que las diferencias entre un número consecutivo y el otro no son las mismas? Como en el caso de arriba, que eran 2, 2, 2, acá es 5, 10, 20. Por lo tanto, como es distinta, yo no puedo usar una suma, pero como es ascendente, sé que es una multiplicación. Y aquí la regla es multiplicar por 2. ¿Ya? 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40. 40 por 2 serían 80. 80 por 2, 160. Y 160 por 2, 320. Ya. Bien, vamos con la otra manera. Cuando hay secuencias numéricas descendentes, es decir, que va desde un número mayor a un número menor, lo podemos hacer restando o dividiendo. En los ejemplos vamos a ver cuándo debo restar y cuándo debo dividir. Atención aquí. Letra A. Tenemos, ¿cierto?, una secuencia numérica descendente. 350, 300, 250 y 200. Pero dice que la diferencia entre los dos números consecutivos es la misma si probamos que la diferencia entre los dos números consecutivos es la misma, significa que yo debo restar. Veamos si es así. Entre 350 y 300 hay una diferencia de 50. Entre 300 y 250 también hay una diferencia de 50. Y entre 250 y 200 también hay una diferencia de 50. Por lo tanto, cuando esto ocurre, que es descendente y la diferencia entre dos números consecutivos es la misma, yo tengo que restar. Y en este caso voy a ir restando cada vez por 50. Bien, completemos los términos que faltan en esta secuencia. Tomo el último término y le voy restando 50. 200 menos 50 serían 150. A esos 150 le resto 50, me quedan 100. A esos 100 le resto 50 y me quedan 50. Siguiente ejemplo. También es una secuencia numérica descendente, desde un número mayor a un número menor. Pero veamos qué pasa aquí. Dice que la diferencia entre dos números consecutivos, es decir, entre 729 y 243, no es la misma que entre 243 y 81 y tampoco es la misma que 81 con 27. Y cuando eso ocurre, yo debo dividir. Veamos entonces las diferencias. Entre 729 y 243, que son los dos primeros números consecutivos, la diferencia es de 486. La diferencia después entre 243 y 81 es de 162. Y la diferencia entre 81 y 27 es de 54. Bien, como podemos ver, las diferencias son todas distintas. Por lo tanto, cuando esto ocurre, yo tengo que dividir. Vamos a dividir esto. Y vamos a dividir por 3. ¿Cierto?
Entonces, si vamos probando 729 dividido por 3, te va a dar 243. 243 dividido por 3 te va a dar 81. 81 dividido por 3 te va a dar 27. Y si el 27 lo dividimos por 3, me va a dar 9. Y si este 9 lo divido por 3, me va a dar 3. Y a este 3 lo divido por 3, me va a dar 1. ¿Sí? Bien, vamos a ver otros ejemplos entonces para que nos ayuden a dejar mucho más claras las ideas. Dice que observemos la siguiente secuencia, completemos los términos que nos faltan y luego escribamos el patrón o regla de formación. Bien, en la letra A vamos a ver la siguiente secuencia, 6, 10, 14 y 18. Lo primero que debo reconocer es que en esta secuencia los números van de menor a mayor, por lo tanto voy a decir que es ascendente. Y tengo dos posibilidades ahí, sumar o multiplicar. Bien, para descubrir cuál de las dos voy a usar, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la diferencia que hay entre dos términos consecutivos. Bien, entre 6 y 10 hay 4 números de diferencia. Entre 10 y 14 también hay 4. Y entre 14 y 18 también hay 4. Cuando esto ocurría, que nuestra secuencia era ascendente, que iba subiendo de valor los números, y la diferencia entre un término y otro eran todos iguales, yo tenía que sumar. Entonces mi regla de formación en este caso va a ser ir sumando 4 cada vez. Con eso yo puedo completar la secuencia con los términos que me faltan. Y tomo el último término, que sería 18, y le sumo 4. Me va a quedar como 22. A 22 le sumo 4. Me va a quedar como 26. A estos 26 le sumo 4 y me van a quedar en 30. Siguiente ejemplo. Observamos la secuencia 94, 85, 76, 65. Con esto yo puedo observar que va disminuyendo, es decir, va descendiendo. Y cuando eso ocurría, yo tenía dos opciones, restar o dividir. Pero para saber qué voy a usar, si resto o divido, lo primero que tengo que hacer es buscar la diferencia que hay entre cada uno de sus términos o los números consecutivos. Veamos, 94 y 85, números consecutivos, primero y segundo término. ¿Qué diferencia hay ahí? Ahí hay una diferencia de 9. Entre 85 y 76 también hay una diferencia de 9. Y entre 76 y 67 también hay una diferencia de 9. Como podemos ver, todas las diferencias son iguales. Y cuando eso ocurría en una secuencia descendente, yo tenía que restar. Y vamos a ir restando cada vez 9. Bien, completemos la secuencia. Tomo el último término, 67. Le resto 9 y me quedan 58. A esos 58 le resto 9 y me quedan 49. A esos 49 le resto 9 y me quedan 40. Siguiente ejemplo. Me voy a fijar en mi secuencia. 3, 9, 27, 81. Me puedo dar cuenta que es ascendente, es decir, que va desde un número menor hacia un número mayor.
Y cuando eso ocurría, yo podía sumar o multiplicar. Pero veamos la diferencia que existe entre un término y otro, o entre números consecutivos. Y entre el 3 y el 9 tengo 6 de diferencia. Entre el 9 y el 27 tengo 18 de diferencia. Y entre el 27 y el 81 tengo 54 de diferencia. Como todos los números entre un término y otro son diferentes, ya no puedo sumar. Y como es ascendente, me queda que debo multiplicar. Y en este caso debo multiplicar por 3. Veamos. Tomo el último término, que es 81, y lo multiplico por 3 y me va a dar 243. Al 243 lo multiplico por 3 y me va a dar 729. 729 lo multiplico por 3 y me va a dar 2187. Bien, último ejemplo. Veamos. 96, 48, 24. ¿Qué pasó aquí? Esta secuencia es descendente, porque va desde un número mayor hacia un número menor. Tengo dos posibilidades, o resto o divido. Y para poder ver con cuál voy a trabajar, lo primero que tengo que buscar es las diferencias que hay entre un término y otro, o entre un número consecutivo y el otro. Veamos, 96 y 48. Hay 48. Entre 48 y 24 hay 24. Son distintos. Y como voy descendiendo y son distintos, no puedo restar. Voy a tener que dividir. Y voy a dividir por 2. ¿Ya? Tomo el último término. 24 dividido por 2, me quedan 12. 12 dividido por 2, me quedan 6. Y 6 dividido por 2, me quedan 3. Y si ustedes quieren comprobar después, lo pueden hacer revisando desde el primer término y se van a dar cuenta que en cada uno de los términos se cumple la formación que se dio como regla. Bien, chicos, espero con esto poder haber aclarado todas sus dudas y que puedan finalizar aquellos ejercicios que dejaron pendientes en la primera y segunda guía del mes de octubre, y también que les sirva para reforzar, repasar, practicar y prepararse para la evaluación que corresponde al mes de octubre. A la distancia, un gran abrazo, muchos cariños, y que debemos seguir cuidándonos para poder estar bien. Saludos a todos, un fuerte abrazo.